Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast acá en Abrazar tu Vida. Hoy con un capítulo hermosísimo, pero antes invitarte a que entres en www.abrazartuvida.com/regalo por si quieres conocer nuestra membresía, el Club de la Oruga, y que seas parte de esta experiencia. Creo que es un buen momento del año como para detenernos sobre algunos ejes de desarrollo personal y hoy te queremos hablar de tu historia, no te define, pero sí te explica. Hay varias ideas que vamos a compartir en este episodio y una que para mí es muy importante es que no sos tus heridas, pero tus heridas podrían explicar cómo reaccionarás ante la vida. De hecho, Carl Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y por tanto, entender la historia familiar, mi historia social, entender los eventos, personas y ejes determinantes en mi vida es importantísimo para el cambio de patrones. Y hoy he tenido el honor de invitar a nuestra querida amiga, maestra, colega, en diferentes proyectos que tenemos, a la doctora Stephanie Vilches. ¿Cómo estás, Steffi? Hola Rosita, aquí feliz de estar con ustedes una vez más en la escuela y bueno, empecemos a desmenuzar este tema porque sí es cierto que nuestra historia explica muchas cosas. De hecho, yo sé que a Rafa le encantan los programas así como de asesinos seriales y Criminal Minds y todo eso. Hay un programa que se llama Mindhunters, que es como buscadores de mentes, para los que me vayan a corregir como lo pronuncié, pero habla de cómo se fundó el departamento del FBI de psicología, el departamento conductual, de psicología conductual. Y entonces ellos pueden anticipar qué familias y es una historia real, ¿verdad? Empiezan a darse cuenta que los asesinos seriales tenían cierta historia y entonces pueden anticipar en qué familias podría salir un asesino serial. Está muy interesante, es una historia real y luego lo más impactante es que al final ponen las historias, digamos, las entrevistas reales y los actores, y, o sea, una serie buenísima. Ustedes tienen que ver. Pero el tema es que sí, nuestra historia tiene muchas explicaciones, pero al final yo elijo mi destino, yo elijo qué voy a hacer con eso. Entonces, les voy a sacar aquí los muñequitos, porque resulta ser que si yo soy hija de amarillo y soy hija de rojo, es muy probable que yo entonces vaya a ser anaranjado. Entonces, este anaranjado se explica porque tiene un poquito de rojo y tiene un poquito de amarillo. Sin embargo, no hay ningún anaranjado. El hecho que yo tenga este poquito de amarillo y este poquito de rojo no justifica nada, pero sí explica de ahí mi color. Ahora, yo como anaranjado puedo entonces en mi vida buscar mi propio destino con mi propio color, con mi propia forma. Eh, Cuando de pronto nosotros venimos de familias que traen discursos muy pesados con respecto a las mujeres, con respecto a la sexualidad, con respecto al dinero, con respecto a los hombres, a cómo se debe actuar por ser parte de esta familia, yo siempre los invito a pensar justamente en eso. ¿Qué pasa si yo soy hijo de amarillo, hijo de azul y entonces algo verde? Pues entonces la explicación es que, claro, como yo vengo de aquí y vengo de acá, salí así. Pero si yo quito a mis papás, cuando digo papás, digo toda la parte de antepasados, yo quedo con mi vida me pertenece y aquí es donde yo tomo decisiones a partir de lo que soy. No había ningún verde en la familia, había un azul, había un amarillo, pero no había un verde. Había un amarillo, había un rojo, pero no había un anaranjado. Entonces estos luego se pueden casar y pueden tener otros hijos y así va. Este, el tema es que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra historia no es algo que nos ata,
no es algo como que ya nos ahorca y que de aquí no nos podemos mover. La invitación que les hacemos siempre, Rafa, y yo, cuando me invitan, y les agradezco muchísimo a los que nos escuchan y a los que hacen clic con el mensaje, porque realmente es este soltar, darme cuenta que todo estaba en mis manos. Hay un momento en terapia en que la persona hace como un movimiento ocular o un movimiento acá, que es como cuando se da cuenta que siempre estuvo en sus manos. Yo recuerdo personalmente cuando yo lo tuve como paciente. Entonces yo estaba viendo la pantalla, me estaba viendo yo como paciente, estaba mi terapeuta, y me acuerdo el momento en el que yo dije, ¿cómo? Pero entonces yo siempre he podido, entonces siempre se ha tratado de mí. Y fue como que me dieron el protagónico ese día, en esa cita. Y ahí es donde nos damos cuenta que si yo me apropio del protagonismo de mi historia, de mi vida, entonces yo puedo tomar en cuenta un montón de cosas y puedo honrar de dónde vengo, pero hacerlo a mi manera. Honrar de dónde vengo no significa hacerlo igual, honrar de dónde vengo no significa este, copiar, repetir. Honrar de dónde vengo es decir, wow, vengo de aquí, esto lo hicieron hasta donde pudieron y yo a partir de ahora puedo hacer y deshacer con mi vida como a mí mejor me parezca. Sí, evidentemente hay tendencias, hay factores que pueden ayudar a identificar ciertas poblaciones vulnerables. Hay ciertos indicadores que nos pueden llevar a decir, tenemos que darle seguridad o seguimiento a este grupo. Sin embargo, es increíble cuando uno ve a estas personas que salen contra toda posibilidad, que se salen de la norma porque justamente tomaron el control de sus vidas. Creo que cuando estamos hablando de este tipo de procesos, a mí me gusta mucho como de que nos detengamos, espero pronunciarlo bien, hay una teoría muy bonita de John Bowlby, sobre la infancia y sobre la teoría del apego. Y cuidado porque a veces se hace la afirmación de que la infancia, lo que nos suma o nos resta, determina nuestro futuro, y esto no es cierto. Ahora, sí deja huellas. La forma en la que fuimos amados o no influye en nuestras relaciones adultas. Y si yo crecí con inseguridad, no tengo que creer que seré siempre un adulto inseguro. Es que yo tendré que trabajar sobre mis estructuras de seguridad. Y esto empieza a crear posibilidades de cambio. Y empieza a crear posibilidades de cambio cuando no me percibo como alguien que repite patrones, sino como una persona que toma conciencia de sus patrones. De hecho, en un reciente programa de radio estábamos hablando del hombre en busca de sentido, que es un clásico de la psicología de que nos reta al cambio personal. Y el ejercicio continuo y constante en cualquier etapa de nuestra vida siempre será reescribir nuestra historia. Y incluso Tefi usa mucho, me gusta la palabra, honrar la historia. Pero honrar no significa que no pueda cambiar el curso, la dirección, el ritmo y modificar la historia. De hecho, me puedo rediseñar sin que esto signifique que voy a renegar de esa parte de mí, Tefi. Sí, y justamente cuando nosotros empezamos a hacer cambios y cuando nosotros empezamos a, lo que mucha gente dice sanar, ¿verdad? A mí me gusta más como cuando empezamos a transformar esas cadenas o cuando empezamos a tomar nuestras propias decisiones y tomar las riendas de nuestra vida, pasa un fenómeno interesante a nivel de sistema familiar porque yo llego a, yo cambio, esta es mi familia, yo estoy cambiando y al cambiar yo muevo todo el sistema familiar, o sea, yo incomodo al sistema. Entonces, hay muchos sistemas que dicen, bueno, nos incomodaste, pero aquí estás, ya, metete en tu nuevo ser.
Sin embargo, hay otros sistemas que cuando yo busco cómo meterme, el sistema me saca. Y entonces cuando el sistema me saca, yo tengo que buscar otro punto en donde sostenerme, incluso empezar a hacer mi nuevo sistema y empezar a buscar esas personas, esas creencias, esos nuevos lugares que me hacen sentir cómodo en este asumirme. Este, Aquí, ahora, ya yo puedo empezar a hacer una nueva familia, en donde vendrán otras personas. Y cuando digo esto, no es que me casé y empecé a tener hijos. De pronto la familia se puede generar con amigos, se puede generar con personas mentores, con personas que nos ayudaron. Y ahora que Rafa hablaba de la teoría del apego, sí los invito yo sé que ya la teoría del apego está en todas las redes sociales y nosotros decimos, no, es evitativo, es ansioso, no, es ambivalente, ¿verdad? Yo los invito a buscar, sí, la tendencia que tengo para pegarme, pero desvincularme incluso del apego, porque de pronto el apego nos reduce a un lugar muy pequeño y entonces yo empiezo a pensar que como mis papás se iban a trabajar y yo no sabía qué hora volvían, entonces yo me hice de apego ansioso y ahora todas mis parejas, yo voy a vincularme desde el lugar ansioso. La idea de la teoría del apego justamente es darle una explicación a esto que estoy sintiendo, pero ahora como adulto, entonces decir, mira, tengo la tendencia de tener apego ansioso, pero entonces voy a empezar a trabajar en herramientas para llevarme a un apego más seguro, en un apego donde yo vea que mis amigos van y vienen y eso no me afecta, no me genera malestar, donde veo que mi pareja puede ir y volver y eso no me genera malestar. Y entonces empiezo a trabajar y alimentar la seguridad mía, la seguridad personal, la seguridad en mis recursos. Y cuando yo pongo la seguridad en mis recursos, ahí ya nadie me... Pero si yo pongo la seguridad en otra persona, siempre estoy en dependencia de esa persona. Y si pongo la seguridad en no depender de nadie, de igual manera estoy en dependencia, porque el estar evitando y estar evitando me vulnerabiliza, porque somos seres sociales, somos seres que vamos en manada. Entonces sí necesitamos la manada, y hay manadas que van ahí medias torcidas, hay manadas que son de todas formas, colores y sabores, pero el tema es saber que es mi manada, saber que ahí pertenezco siendo yo. Porque, ¿cuál sería una forma de pertenecer que no sea yo? Cuando yo, por ejemplo, soy rojo, pero a mí me exigen ser morado. Si yo pertenezco a una manada siendo una persona que no soy, en realidad no estoy perteneciendo. Yo solamente pertenezco cuando me aceptan tal y como soy. Y esto no tiene que ver con, bueno, acéptame así y punto. No, es cuando yo ya encontré cuál es el lugar donde yo quiero estar, sabiendo mi historia, sabiendo a dónde voy, pero viéndome con tanto amor y con tanto cariño que puedo vincularme con otras personas desde la transparencia y la seguridad de lo que soy. Ahora, Tefi, bueno, sabemos que un episodio no nos alcanza para abordar todo el tema, pero en este proceso de no soy mi historia y yo la puedo redefinir y autoafirmarme, transformarme, replantearme lo que yo soy, Tefi, ¿qué hacemos con emociones como la culpa, la contradicción, el miedo? Que a veces son varillitas de una sombrilla que llamamos búsqueda de aprobación o evitación de rechazo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones prácticas en este episodio para enfrentar esos miedos en este camino de redescubrimiento? Ok, cuando nosotros tenemos miedo, el miedo es una llamada a la protección. Entonces, si en mí aparece el miedo, aquí lo tengo el miedo. Entonces, si en mí aparece el miedo, Este, el miedo es una llamada a la autoprotección, hay algo en lo que me tengo que proteger, pero entonces aquí es donde yo empiezo a cuestionarme, ¿realmente hay algo de lo que me tengo que proteger o es como una falsa alarma? Entonces, el cuestionamiento es importantísimo cuando hablamos de miedo. Em, Cuando hablamos de culpa,
La culpa se genera desde un lugar que yo hice, ¿verdad? La culpa tiene que ver con la conducta que yo generé. Entonces sí nos tenemos que preguntar si esta culpa es justificada, ¿verdad? Siempre que nosotros hablamos de emociones, la emoción se identifica, se acepta y se gestiona. Identifico la emoción, la acepto y la gestiono. Y la gestiono tiene que ver con no solo decir, ay, mi amorcita, la emoción, no, tiene que ver con yo voy a cuestionar de dónde está saliendo esta emoción, voy a cuestionar si esta alerta, que sea de culpa, de contradicción, de miedo, de vergüenza, es real y si no es real, ¿a qué se me parece? ¿Por qué se me activó? Porque de pronto se nos activan emociones por cosas que nos pasaron anteriormente. Entonces, cuando nosotros aprendemos a cuestionar la emoción, eso no significa negarla, eso no es no aceptarla, eso es como, mira, a mí me da miedo, yo siempre pongo el ejemplo que a mí me da mucho miedo manejar. Entonces, cuando yo voy manejando, tengo que estar haciendo el ejercicio de voy bien, voy segura, yo sé hacerlo, tengo que estar afirmándome y empiezo a decir, ok, ¿cuándo empecé yo a manejar? Bueno, yo empecé grande, no empecé joven, no tengo el nivel de expertise de alguien que empezó a los 16 años, digamos. Pero entonces me doy compasión, pero siempre estoy cuestionando el pensamiento alrededor de esa emoción. ¿Dónde aprendí a sentir así? ¿Quién me enseñó? Si este pensamiento es mío, si le pertenece a mi familia, si le pertenece a mi papá o a mi mamá. Y entonces puedo empezar a gestionar mis propias emociones. Y es un proceso muy liberador, es muy rico, muy bonito, porque entonces uno aprende a sostenerse a sí mismo como lo debieron haber sostenido los papás. ¿Verdad? Los que somos papás hoy y tenemos hijos y vemos cuando ellos se asustan y cómo nosotros sostenemos la emoción desde otro lugar, desde un lugar de un adulto seguro, entonces podemos ver justamente lo que nos faltó. Nos faltó ese adulto seguro que hoy tenemos que ser nosotros mismos. Y que ese al final es el camino sobre el cual tenemos que trabajar. Y esto no sucede en automático. La invitación es que haya un continuo y constante proceso de revisión, porque sí, a mí me gusta mucho hablar de psicodinamia. O sea, ¿qué es la psicodinamia? Al final es todo. Lo que vi, lo que escuché, lo que, ¿verdad? Padres, madres, primos, vecinos, escuela, colegio, películas. Y me gusta explicarlo de esta manera. Si te finase de padres latinos, su ADN y sus cromosomas, su biotipo, su fisonomía es latina, pero a los 6 meses la dan en adopción a una pareja de japoneses. Y hoy, aunque todo su ADN es latino, a sus 41 piquito sería moral, espiritual y éticamente japonesa, sus gustos y sus preferencias serían japoneses y su ADN no tendría ninguna resonancia con lo que quizás sea importante para ella hoy, porque lo determinante será el entorno y la relación que yo desarrolle. Y esto tiene que pasar de lo automático a lo consciente y siempre será un proceso de crecimiento. Así que bueno, dejamos este episodio por acá. Esperamos que les guste. Y la invitación para que ustedes busquen a la doctora Stephanie Vilches en todas sus redes como Equilíbrate Psicología. Doctora Stephanie Vilches en Equilíbrate Psicología. Tefi, muchísimas gracias. Sé que grabamos un poco, es tarde en México a esta hora, pero gracias por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta siempre, Rafita, y aquí nos estamos viendo. Acuérdense, tenemos una tendencia que es automática y cuando vamos en contra de esa naturaleza, ahí estamos ya redefiniendo nuestra historia. Feliz noche, feliz descanso, nos encontramos mañana.